Claro que sí, señores. Aquí seguimos con ustedes, comenzando el día. Estamos bendecido y pico. Bueno, y qué privilegio, señores, continuar con este interesante tema, al igual que estamos con ustedes aquí. Qué bueno. Miren, el tema de la salvación que comenzamos la semana pasada con el pastor José Miguel Tejeda. Te voy a poner por aquí la pestaña de esa primera parte de este tema. Usted sabe que la salvación es un tema imprescindible, de primer orden, súper importante, y continuamos. Cuestiones que hay acerca de la salvación, intríngulis también que hay, el seguimiento a esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, que como se dice, la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis, la salvación es un regalo, pero ha tenido un precio, oiga, un precio alto, un precio valioso, que a lo mejor ni usted que me está viendo, ni José Miguel, ni yo, estaríamos dispuestos a poner la vida de un hijo para salvar a la humanidad, pero Dios lo hizo. Así que, y ver a su hijo sufriendo ahí. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo y mire qué salvación tan maravillosa. Y Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, que también es el completivo de la obra del plan de salvación. José Miguel, Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo. Abrazo, grande. hermano mío. Dios bendiga. ¿Cómo está? Damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente que nos da la producción. Sí, así mismo es. Gloria al Señor, damos gracias al Señor. Usted está frío, José Miguel. Usted está frío. Con Patricia, que es nuestra productora. Sí, sí, Patricia, esa jovencita, que el Señor le bendiga. Ella bueno, tiene usted es un hombre querido, José Miguel, también. Mucha gente le quiere, mucha gente me comenta cosas positivas de usted. Así que eso es bueno. Yo lo que puedo determinar que son frutos de una siembra en algún momento. Algo bueno usted sembró en esas personas que pueden entonces dar buena referencia de usted. Pero para que yo pudiera sembrar, ya el Señor había sembrado en mi corazón. Aleluya. Porque si no permitimos que el Señor haga esa siembra en el corazón, por mucho que nosotros querramos hacer, de nada serviría. Eso es así, eso es así. Hay que permitir que ese amor de Dios, como usted señalaba, inexplicable, incomprensible, incomprendible, de que Dios mismo en la persona de su Hijo viniera a entregar su vida por usted y por mí. Sí. Que nos habíamos convertido en sus adversarios como consecuencia de la vida de pecado que llevábamos. Óyeme, eso es... No hay manera de explicarlo. Excelente, hermano, excelente, eso es así. Yo entiendo que uno puede conseguir muchas cosas en Dios. Hay muchos beneficios que llegan añadidos con la salvación. Así como dice el libro de Mateo 6 en el versículo 33. Usted busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y usted se da cuenta que está hablando acerca del afán y la ansiedad, José Miguel, No está hablando de salvación propiamente, aunque sí está ahí metida la salvación. Algo, Kelvin, que es muy característico en este tiempo, el afán y la ansiedad. Usted ve que la gente vive afanosos, la gente vive ansioso, y por eso los profesionales que tienen que ver con las enfermedades que se generan producto del afán y la ansiedad, bueno, pues le está yendo muy bien. Hermano, están picando bien. Están picando bien y hasta con los cristianos, porque la gente se está volviendo loca. La gente tiene un afán, José Miguel. Óigame, qué libre se siente uno cuando se despoja de esas cargas, de querer vestir lo más caro, de tener el reloj, las cadenas, los guillos, los tenis. Óigame el problema de un muchacho en estos tiempos, José Miguel, que él necesita $500 o $1,000 para comprar unos tenis. Oye, sí, ese problema y yo no lo tenemos, porque usted si consigue un zapato de 5,000 pesos lo compra, pero si consigue uno de 1,000 lo compra también. O se pone uno lo que tiene. No, y se aparece un rebote. También. Los muchachos no se ponen rebote, hermano. No se ponen rebote. Entonces, ya eso está usado. Y con la pandemia, uno se preocupó mucho, José Miguel, al principio sobre todo, y aún hay gente preocupada, ¿qué íbamos a comer? Si nos íbamos a morir de hambre. El Señor tiene cuidado y provee todo lo necesario. No se preocupe usted por qué va a comer,
¿qué va a vestir? Preocúpese por el que le puede dar de comer y le puede dar de vestir, que es el Todopoderoso. Ahí sí. Amén, amén. Bueno, José Miguel, la salvación. Esta es la segunda parte. Dejamos algunas preguntas en el tintero y no sé si usted quiere arrancar por ahí. Dejamos una pregunta en el aire, Kelvin. Adelante. El lunes pasado, bueno, pues decíamos que siendo nosotros reconciliados con Dios en Cristo Jesús, habiendo recibido la salvación, porque estábamos caminando un camino de muerte, eso lo aclaramos el lunes pasado. Sí. Bueno, y fuimos reconciliados con Dios en Cristo. Entonces, mencionábamos una pregunta que alguien hizo una vez y decía, bueno, y entonces, ¿qué pasó con los que murieron antes de que Jesucristo viniera? Gloria a Dios. Ese es uno de los puntos que queremos aclarar conforme a la Escritura en el día de hoy. Pero también, oiga, no solamente se conforme con eso, sino que vamos a mencionar, conforme también a la Escritura, dos misterios que habían estado ahí, como son los misterios escondidos. Porque un misterio es algo que no se sabe, es algo oculto. Y entonces fueron revelados. Y ese misterio le fue revelado en primer lugar por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que estuvieron ahí con él. Y claro, esa revelación nos queda a nosotros. Y luego también Pablo nos hace otra revelación de la salvación a los gentiles. Alabado sea el Señor. Entonces, yo quiero que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 al 16, porque aquí hay algo bien interesante, mi estimado Kelvin. Usted, amado o amada, que nos sigue, que está, bueno, pues tan entusiasmados como nosotros con este tema, porque se trata de nuestra salvación. Claro, claro. Alabado sea el Señor. Son temas que uno tiene que vivirlo, José Miguel, llenarse de entusiasmo, que es como llenarse de Dios y disfrutarlo, porque realmente es el eje transversal de la obra redentora del Señor. Nuestra salvación, Dios puede prosperarnos, Dios puede bendecirnos en muchas áreas, pero sobre todo lo que Dios quiere es que nadie se pierda, que estemos claros en la salvación. Tú sabes, Kelvin, que cuando uno viene a los caminos del Señor y uno se da cuenta en la ignorancia que uno vivía en ese sentido, y entonces de buenas a primeras te viene a la memoria, óyeme, pero mi abuelita, una mujer que me amaba tanto. Sí. Pero entonces ella no pudo conocer, nadie le habló del evangelio y entonces partió de este mundo. Y entonces uno pregunta, Kelvin, bueno, ¿y a dónde entonces va a parar mi abuelita? ¿Qué va a pasar con su alma? Te estás metiendo en un tema picante, José Miguel. Te estás metiendo en un tema picante, porque la gente, todavía hay personas en este siglo XXI, perdóname, que creen en el purgatorio, ¿viste? Que tienen como una tercera dimensión, qué sé yo, porque la Biblia habla de cielo y el infierno. Pero ellos le han añadido, hermano. Eso está claro, ¿eh? Pero le han añadido esa tercera dimensión como ese limbo que es el purgatorio. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tal vez nosotros cuando murieron tampoco estábamos en la familia de la fe, ni ellos estaban propiamente en el evangelio de Jesucristo? Ni conocieron, Kelvin. O sea, no, porque aquí vamos a ver en esta lectura, por eso le decía que hay puntos tan interesantes aquí.
que yo me gozaba, hermano. Yo me llené de entusiasmo cuando yo leía esto. Y wow, tremendo. El Señor es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Amén. Y fíjese, alabado sea el Señor, que este versículo de Romanos 2:11, oiga lo que dice. Porque entre nosotros, Kelvin, es fácil nosotros privilegiar los deseos de alguien porque nos cae bien, de alguien porque es nuestro amigo, de alguien porque es nuestro primo. Sí. Pero oiga lo que dice el versículo 2:11 de la carta a los romanos. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Alabado sea el Señor. Oiga. Todos somos iguales. Delante de Dios, hermano. Entonces, fíjese cómo Dios prepara las cosas, amado, amada. Cómo Dios trae esa paz a nuestro corazón. Bendito sea el que vive y reina. Para el que estemos claros, eso quiere decir que delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales, hermano. Y la oportunidad que Dios nos da hoy a nosotros, también se la dio a aquellos. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, se la dio. Y vamos a ver, porque en el momento que nosotros fuimos creados, Kelvin, sí, nosotros fuimos provistos de una conciencia. Y esa conciencia delante de Dios, en cada etapa del desarrollo de la humanidad, cada ser humano con ese dispositivo en su interior, porque Dios se lo ha revelado, ha sabido distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces esa conciencia, como vamos a ver conforme a esta lectura, esa conciencia le va a salvar o le va a condenar. Así como hoy en esta revelación que nosotros tenemos de la salvación que es a través de Jesucristo, ya no hay excusa ni para el judío ni para el gentil. Nosotros tenemos ahí la revelación del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Ahora vámonos a la pregunta. Entonces, ¿qué pasó con aquellos? Antes de conocer a Jesucristo, partieron de este mundo. Pero como no hay acepción de personas para con Dios, sigue diciendo la palabra, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Le parece interesante esa afirmación, mi querido hermano? Súper interesante. Aleluya. Eso va dando luz. Eso va dando luz. Fíjese cómo nos va dando luz, porque está hablando aquí de que los que no conocían la ley, ok, sabemos que la ley vino a partir de Moisés, fue que Dios reveló la ley, que la ley nos revelaba nuestra condición de pecado. Ahora, sí. ¿No hubo pecado antes de Moisés? Claro que hubo pecado. Y la ley vino a revelar esa condición de pecado. Ahora, todos aquellos que pecaron sin la ley serán condenados. Ok. Porque no es por la ley, es por su pecado. Y de igual manera, cuando se revela la ley, el que peca dentro de la ley, bueno, la ley dice cuál es su condenación. Si no hay un semáforo en una esquina, sí, y pasan accidentes, luego que se pone el semáforo, hay una ley que establece en qué condición se debe cruzar por esa luz. Si está verde, yo cruzo. Si está amarillo, ya debo de comenzar a tener la precaución para no, porque el amarillo me indica que viene el rojo. Y yo no debo de cruzar en rojo, porque entonces estoy transgrediendo la ley.
y eso tiene sus consecuencias, ¿verdad que sí? Correcto. Entonces, quisimos hacer esa comparación para que sepamos, es decir, no es que en la esquina no se producían accidentes antes de que se pusiera la luz, se producían los accidentes porque venían al mismo tiempo dos vehículos en direcciones contrarias y coincidían en esa esquina y se producía el accidente, venía entonces la muerte. Bueno, pero ahora se puso la luz, porque la gente, si usted va a llegar a una intersección, aunque no haya una luz, usted debe de tener la precaución, porque el dispositivo de conciencia que Dios le ha puesto en su mente debe de indicarle a usted en su inteligencia que por la otra vía puede venir otro vehículo al igual que usted va por esta. Eso es conciencia, eso es lógica. Claro. Pero hubo que poner la luz para poder controlar nuestro afán y nuestra ansiedad de que todo el mundo quiere llegar primero. Para que estemos claros, José Miguel, antes de que haya una ley de que te prohíbe lo que es bueno, lo que es malo, que te indique que es una falta, la gente sabe por su conciencia cuando algo está mal. Porque si usted va y, digamos que usted se crió en una selva, en un monte, todo el mundo por conciencia propia sabe que el racimo de plátano del vecino yo no puedo cogerlo. Eso es así. ¿Sí o no? Que yo no puedo arrancarle la cabeza a todo al que me cae mal, que eso está mal. De hecho, desde la antigüedad, este tipo de delitos eran castigados sin haber una ley propiamente, pero por costumbre en tribus también, que eran se tildan ahora de salvajes, tenían sus reglas también, donde ellos estaban claros de que se respetaban ciertas cosas. Entonces hay una conciencia. Kelvin, porque tienen ese dispositivo de conciencia como ser humano creado por Dios. Se lo puso Dios. Tienen ese dispositivo de conciencia. Y mire, vámonos a ir más lejos, Kelvin. Usted observa un video de esos que se graban de la vida silvestre, de los animales. Sí, señor. Y usted se da cuenta que hay animales que son territoriales. Ellos marcan su territorio. Sí, claro. Y cuando un animal de esa misma especie entra al territorio del otro, él sabe que está en un territorio que no le pertenece. Sí. Que es un invasor. Oiga eso. Él sabe que él es un invasor ahí. Sí. Y nada más tiene que rugir. Nada más tiene que el que tiene el control de ese territorio, nada más tiene que dar la voz de alerta y él sale corriendo. O está dispuesto a pelear entonces por un territorio ajeno. Exacto. Oiga usted en los animales para que usted vea cuál es el orden que Dios ha establecido. Así nuestro dispositivo de conciencia. Dios lo puso para eso, para que podamos determinar lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a seguir leyendo entonces. Excelente. Y oiga esta afirmación, Kelvin. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Óigame, esto sí que me llenó, hermano, esto sí que me dio fuerte, porque a veces, Kelvin, nosotros sabemos muchísima Biblia, o sea, nos las damos de que sabemos Biblia, pero el Señor no está tan interesado en que nosotros seamos tan parlanchines en la exposición de la palabra como el que seamos hacedores de ella. Por eso dice aquí que no son los oidores de la ley los que son justos ante de Dios. Porque tú encuentras gente, tú le predicas a alguna gente, Kelvin, y te dice, no, pero yo conozco la Biblia. Yo tengo mi Biblia, yo la leo. Pero no has aceptado a Jesucristo. Entonces, ¿de qué te ha servido tener la Biblia? ¿De qué te ha servido leer la Biblia si tú no estás haciendo conforme a lo que está establecido en la Biblia? Si la Biblia dice que Jesucristo es el camino, ¿por qué tú tienes a un San Parlanchín como el intercesor tuyo delante de Dios cuando tú sabes que ese parlanchín
no te representa delante de Dios, porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, hombre que murió por ti y por mí en esa cruz. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces sigue diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Oh, gloria a Dios. Usted se está dando cuenta lo que el Señor nos revela ahí, amado. Que esta gente no tenían el conocimiento de la ley. Pero sin embargo, por la conciencia que Dios ha puesto en ellos, están haciendo las cosas que la ley dice que debe de hacer, y entonces ese comportamiento de ellos se constituye en ley para sí mismo. Oh, alabado sea el Señor. Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Oh, gloria a Dios. Entonces, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a este evangelio. Oh, alabado sea el Señor. Fíjese, hermano, cómo la palabra nos dice aquí que esa conciencia, que esos razonamientos que están en nuestros corazones, para aquellos que no conocieron la ley, para aquellos que no conocieron este evangelio, sin embargo, como las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendida por todas las generaciones por medio de las cosas hechas, en su conciencia, conforme a cómo obraron cuando Dios juzgue, su conciencia les defenderá y su conciencia les condenará. Alabado sea el Señor. Porque si aún no teniendo ley, hicieron las cosas que la ley demanda porque su conciencia le determinaba hacer las obras buenas, hacer el bien en lugar del mal, esto delante de Dios los justifica. Pero el que hizo lo contrario, esto delante de Dios lo condena. Alabado sea el Señor. Es maravilloso, hermano. Amén. Es maravilloso cuando uno conoce y cómo uno entonces entiende por qué Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante del Señor. Sino todos que somos juzgados por la misma vara. el justo va a vivir conforme a su justicia. Pero el impío, amado o amada, será condenado conforme a su impiedad. Alabado sea el Señor. Entonces eso es sumamente maravilloso nosotros poder, y es algo que trae paz a tu corazón. Bendito sea el Señor. Y a veces, amado o amada, mire, en una ocasión, he mencionado este testimonio en otras ocasiones, alabado sea mi Cristo, porque hubo un hermano que su hermano de sangre siempre había rechazado al Señor. Y entonces esa persona le sorprendió en su trabajo un infarto y murió. Y su hermano estaba desconsolado creyendo que él se había ido de este mundo sin Jesucristo. Hermano, pero óigame, luego de 2 semanas de desconsolación que él tuvo, una persona le visitó y le hizo saber
que una hora antes él había estado en el lugar de trabajo de su hermano y él, el muerto, antes le había pedido que le hablara de Jesucristo y lo recibió. Lo recibió. Y entonces cuando su hermano se enteró de eso, hermano, mi querida y amada hermana que nos escucha también, vino esa consolación a su alma, porque él pensaba que su hermano se había ido al infierno por ser un negador de Dios. Pero fíjese cómo Dios le permitió una hora antes de ese infarto que él mismo le pidiera a ese predicador que le hablara de Jesucristo y recibirlo. José Miguel, a propósito de eso, hay personas que cuestionan si realmente tiene el mismo derecho a la salvación una persona que tiene largo tiempo en el evangelio, mucho tiempo, y que ha hecho muchas obras y ha predicado mucho el evangelio y ha sido fiel a Dios en esta batalla de la fe, a una persona que recibe a Cristo a sí mismo minutos antes de partir de la tierra, ya sea por un accidente, una persona está en cama, usted ora por él, él confiesa a Cristo, ¿se salvan igual los dos? ¿Van al mismo lugar? ¿Tienen el mismo derecho? Bueno, ahí tenemos el ejemplo del ladrón de la cruz. ¿Qué le dijo Cristo? Yo te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde van los que se salvan? Al paraíso. Y ese hombre, porque se arrepintió de todo su corazón, aceptó que su vida que había llevado había estado de espalda a Dios, que él merecía la muerte. Pero él le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Óyeme, como permitiste que Jesucristo entrara a tu corazón, entonces tú estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Ahí de manera que tenemos el mismo derecho. Ahora sabemos, la excepción. Kelvin, ahí se cumple lo mismo de que no hay excepción, entonces. No hay excepción, mi querido hermano. Lo que ocurre es sí que van a ver conforme a tus obras, tú vas a ser galardonado allá. Eso es interesante. Deja eso para la semana que viene. Vamos a hacer una tercera parte. Vamos a hacer una tercera parte que podemos meter ese tópico porque a veces se habla mucho de todo esto de la salvación y como beneficio de la salvación, si realmente vamos a tener galardones diferentes, diademas en la corona diferentes, o sea, habrá rango en el cielo. Vamos a hablar. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Deja eso para después, que es un tema interesante. Yo sé que la gente tiene muchas inquietudes. Yo le quiero pedir a la gente que le interese este tópico en específico, que venga, el que esté en la radio, venga aquí al canal de YouTube de Tómalo Radio, o el que está aquí ahora viendo en vivo, deje el comentario acerca de qué opina de ese tema y si lo traemos, o deje sus preguntas para la próxima ocasión que nos juntemos con José Miguel. Exacto, porque pueden hacernos algunas preguntas, hermano, que eso nos ayuda a nosotros a poder seguir incursionando en este interesante tema, porque es que la salvación, como usted decía en la introducción, es tan amplio este tema, hermano, y es algo que tiene que entusiasmarnos, es algo que tiene que interesarnos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos ha dado vida en Cristo Jesús. Oiga, pero imagínese una gente que se esté ahogando, José Miguel, una gente que esté en alta mar y no tiene esperanza, no hay quien le tire un salvavidas, se está ya cada día respirando menos, rumbo a la muerte, y de repente sale una mano y lo agarra, lo empuña y lo tira dentro de un bote. No le da un salvavidas solamente, sino que lo pone a salvo. ¿Cómo usted se siente? Óyeme, es un alivio, es una esperanza ya diferente. Vamos rumbo a tierra firme ahora. Así estamos en el Evangelio. Así es, hermano mío. Entonces, Kelvin, no sé si podemos entrar en lo que es esa revelación que nuestro Señor Jesucristo nos hace cuando, andando con sus discípulos, le dice, óigame, ustedes están siendo privilegiados ahora mismo.
Porque ustedes están recibiendo una revelación que ni los ángeles la tenían. Bueno, pues vamos a concluir con ese último tópico, José Miguel. Adelante. Gloria al Señor. Bueno, tú sabes que se hizo muy famosa en Radio Ben una pregunta que hacía Jovino. ¿Qué cosa pueden hacer las personas que los ángeles no pueden hacer, por ejemplo? Hay muchos tópicos de eso, ¿verdad? Interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros que los ángeles, aún siendo seres celestes, no pueden hacer? Gloria al Señor. Adelante, José Miguel. Fíjese, qué privilegio. Entonces, fíjese, amado, que nuestro Señor hace esta oración delante de sus discípulos. Y él dice lo siguiente: óyeme, Jesucristo regocijado en el Espíritu. Porque recuerde, aquí Jesucristo no está en su condición de Dios, sino en su condición de hombre. Y Jesús, regocijado en el Espíritu, dice que allá en Lucas 10:21, dice Jesús: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oís y no lo oyeron. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amado, porque Jesucristo le estaba revelando ahí, que Él es la salvación, que es a través de Él que podemos ser salvos. Oh, bendito sea el Señor. Y así también, luego Pedro da testimonio de estas cosas. Bendito sea el Señor. Hablando Pedro de esa revelación que ellos recibieron de la propia boca de Jesucristo. Dice el apóstol Pedro, hablando incluso de aquellos profetas que hablaban del acercamiento a Dios y que hablaban de un Mesías, pero no sabían que ese Mesías era Jesucristo ni en qué tiempo iba a venir. Exacto. Alabado sea el Señor. Entonces dice Pedro, a esto le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Óigame lo que señala Pedro: cosas de las cuales anhelaban mirar los ángeles. Oh, alabado sea el Señor. Oh, alabado sea nuestro Dios. Entonces, aquí Jesucristo está revelando un misterio que había estado reservado hasta ese momento, el misterio de la salvación a través del Hijo de Dios. Ellos, como pueblo judío, sabían que venía un Mesías Salvador, pero no sabían que era el mismo Dios en la persona de su Hijo, el que iba a encarnarse, el que iba a hacerse un ser humano como tú y como yo, para darnos esa salvación. Y allí Jesucristo le está revelando estas cosas. Alabado sea nuestro Señor. Y eso, hermano, esa es una revelación que rompe los sentidos. Conocer eso en ese momento, amado,
Óigame, cosas de las cuales los ángeles anhelaban ver. Y sin embargo, Dios mismo en la persona de su Hijo estaba revelándoselo allí. Por eso le dice, los sabios y entendidos, los profetas y reyes no supieron de estas cosas y tú se las estás revelando a los niños. Busque cuáles fueron esos 12 apóstoles que Jesucristo recibió. A ver si había alguno de ellos que había de la ley. Busque el perfil de esos humildes hombres a través de los cuales Jesucristo fundó la iglesia del Señor aquí en la tierra, allá en Jerusalén. No en otro lugar, Cristo, como te quieran decir. No, en Jerusalén nació yo creo la que iglesia Cristo, del Señor. Ahí se cumple, creo que ahí se cumple, José Miguel, que Cristo tomó lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Porque Cristo no seleccionó a los mejores, ni a los más grandes, ni ricos, ni capacitados, sino que escogió un grupo de hombres iletrados en su mayoría, gente que tenía de mala calaña, incluso algunos. Así es. O si no, un hombre de trabajo, a lo mejor maldiciente, rabioso como Pedro, un hombre que lo que viviera de la pesca, y Dios convierte un publicano, Dios lo convierte, entonces hace una transformación regeneradora en estos hombres para demostrarnos a todos, José Miguel, el gran poder que tiene la obra del Señor. Pero también, José Miguel, quiero comentarte. Kelvin, y un avaricioso como Judas Iscariote. Como Judas, claro. Ahí también y que el Señor lo pone encargado de las finanzas. Óigame, hay gente que todo le saca lo negativo. Y aún así, hermano, aún así. Le dio la oportunidad a Judas. Vender el Señor. Oye, porque fue una oportunidad que el Señor le dio a Judas, aún siendo avaricioso. No fue una tentación, fue una oportunidad de aprender a cambiar. Exactamente, porque eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Amado, le dio la confianza a Judas, lo instruyó, lo enseñó, pero Judas no aprendió. No aprendió. Eso fue. Pero también nos da ahí el ejemplo de que por malo que seamos, por mal corazón, malos pensamientos, malos actos que hayamos hecho en el pasado, Dios siempre nos da la oportunidad una y otra vez, José Miguel. Y va a poner un instrumento. Por eso, hermano, yo agradezco los instrumentos que el Señor utilizó para mi salvación, para mi preparación. Siempre tengo que agradecer a mi pastor, mi maestro Ezequiel Molina Rosario, porque es el instrumento que Dios utilizó para guiarme en el camino de la fe y darme la formación básica para yo poder seguir creciendo en los caminos del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amados y amadas. Amén. Que haya un cambio en nuestra manera anterior que teníamos de vivir y que seamos transformados para la gloria de Dios. José Miguel, no de nosotros, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dice que nadie ha visto al Padre. Oiga bien, nadie ha visto a Dios, ni los ángeles, porque si el que ve a Dios de ahí, bueno, yo no sé, los ángeles lo han visto, lo ven de ahí, tienen acceso. Sí, los ángeles sí lo ven. Los ángeles sí. Pero hay cosas, pero ni Moisés, hermano, ni Moisés aquí pudo verlo directamente. Hermano, bueno, Dios le permitió ver la espalda. Pero aquel que hablaba, óigame, aquel que hablaba cara a cara con Dios, porque hay cosas que hay que entenderlas. Pero sí. Si Dios, o sea, porque Dios le hablaba de ahí, o sea, Moisés sabe que está hablando con Dios. Claro, pero nunca le pudo ver el rostro, porque si le ve la cara. Amado, sí. Sin embargo, José Miguel, mira qué regalo le dio el Señor a la humanidad, que dice que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Alabado sea el Señor. Y eso es, amado, amada, lo que el Señor quiere, que usted a través de Jesucristo venga al Padre, se reconcilie, para que usted tenga la oportunidad que tuvieron Adán y Eva de hablar así
con Dios. Amén. Esa reconciliación solo es posible a través de Jesucristo. Kelvin, hay un punto que, bueno, ya no tenemos tiempo para el día de hoy. Vamos a esperar que Patricia se deje guiar, ¿verdad? Y en su benevolencia nos dé otra oportunidad en el momento que ella lo entienda del lugar, porque hay un misterio que debe ser revelado, más una serie de cosas que usted ha señalado que vamos a tratar también en ese día, si así el Señor lo permite, y Cristo Amén. No ha venido. Anote por ahí, pastor, para que nos traiga eso, anote por ahí. Bueno, finalmente, José Miguel, me gustaría que usted haga una oración de salvación y haciendo el llamado a aquellos que necesitan de Cristo, por favor. Amén, amén. Esto siempre es una oportunidad que debemos dar a los amigos y amigas. Usted ha escuchado lo que el Señor ha querido que nosotros tratemos en este día de hoy, un tema bien interesante para nuestra salvación, porque todo aquel que vive a espalda de Jesucristo está a espalda de Dios. La palabra dice que el que no acepta al Hijo, pues no tiene al Padre. Específicamente dice en Juan 3, 35 y 36, el Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios irá sobre él. Dios quiere librarte de esa ira. Dios quiere que tú recibas a Jesucristo porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Si en esta hora el Espíritu te ha convencido de pecado, si te ha convencido de juicio, si te ha convencido de justicia, tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y como dice Romanos 10, del 9 al 10, todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Si estás dispuesto, dispuesta, y me permite el privilegio de guiarte en una oración, te invito a que repita conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, es importante que usted lea la Biblia diariamente, que usted ore al Padre en el nombre de Jesús, que usted asista a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si usted no tiene una y vive en el área de Santo Domingo, nosotros le invitamos al altar del Mesías. Leopoldo Navarro, número 41, Don Bosco, frontera con Miraflores, a una esquina de la 27. Allí te estaremos esperando con los brazos abiertos porque Cristo te ama y nosotros también. Tenemos culto de oración los jueves a las 6:30 de la tarde, los domingos hasta ahora a las 9 de la mañana. Esperamos nos acompañen. Alabado Amén. Sea el Señor. Bueno, excelente, José Miguel, excelente. Yo muy agradecido de usted, también de nuestra audiencia, invitando a la gente de la radio nueva vez que vengan aquí al canal de YouTube. Lo voy a subir también al canal de YouTube de Bendecido y Pico para que usted le dé seguimiento y active la campanita de notificaciones y pueda, por supuesto, compartir este mensaje
con los hermanos de la fe y con algún familiar, algún amigo que usted sabe que necesita conocer más de Dios. Mucha gente con inquietudes y a veces uno los ve como necios o como ateos, pero no son ateos nada, José Miguel. Lo que son es inquietos, porque hay necios que contradicen todo lo de Dios, pero hay otros que lo que realmente tienen es inquietudes y quieren conocer la verdad, y yo sé que están dispuestos a aprender. Así que vamos a compartir este video, la gente que escuche la radio, y yo como siempre muy agradecido de mi hermano, mi amigo, mi papá, José Miguel Tejeda. Yo agradecido de Dios, de usted, amado, por el privilegio que me da de compartir, porque a esto me ha llamado el Señor, hermano, a compartir su palabra. Amén. A dar por gracia lo que por gracia Él me ha dado. Yo que estaba muertos en mis delitos y pecados, y el Señor me ha dado vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues saludo a su bella esposa Dileni Amador y saludo también a sus hijos, José Miguel. Así a esa amada familia, que son mis hijos también. Seguimos bendecido y pico.